Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y tus misericordias son hechas nuevas cada mañana. Gracias, Padre, porque si no fuera por tu misericordia, ¿qué sería de nosotros? Amén. Te damos gracias porque tú mostraste tu misericordia para con cada uno de nosotros, que diste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz, a padecer lo que padeció, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero te alabamos, Padre de la gloria, porque después que Él pagó el precio de nuestra salvación, no permitiste que tu cuerpo viera corrupción. Lo resucitaste al tercer día para nuestra justificación. Te has sentado a tu diestra y juntamente con Él dice tu palabra escrita que nos sentaste en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y gracias porque ya tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias porque Jesucristo vino lleno de gracia y de verdad. Y esa gracia la necesito para ministrar tu palabra, para recibirla. Y que cada hermano, Padre de la gloria, el Espíritu Santo, nos dé revelación del mensaje y de la palabra que se ha de ministrar hoy. Y aquellos que se conectan y se van a conectar para ver y escuchar este video, Padre Santo, oramos por ellos también, para que tú seas glorificado en todo y por todos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Alguien que pueda chequear si estoy grabando o no? ¿Sí? Ok. No nos pase lo del domingo. Segunda de Pedro, capítulo 3. Después ustedes pueden leer del verso 10 en adelante, donde el apóstol Pedro está hablando ahí de lo que ha de suceder. El cielo y la tierra que podemos ver hoy va a ser purificado. Pero Dios tiene una promesa, que es que Él nos ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. Por eso el creyente debemos siempre caminar por fe, como dice en 2 de Corintios 4 y 5, porque cuando caminamos por fe es creyendo las cosas que todavía no podemos ver y que son las eternas, y esas son más verdaderas que lo que podemos ver con nuestros ojos físicos, porque lo que podemos ver con nuestros ojos físicos fue hecho de lo que no se ve. Quiere decir que lo verdadero es lo que no se ve y lo eterno. Y hacia eso estamos caminando, por el verdadero camino y único camino, que es Cristo Jesús. O sea, por eso es que Pedro dice que somos peregrinos y extranjeros. Al convertirnos a Cristo, dejamos de ser de este mundo. Se nos dio una nueva ciudadanía, según Pablo escribe a los Filipenses, y esa ciudadanía es la celestial. Esa es nuestra identidad. Le van a preguntar alguna que otra vez, ¿y en qué iglesia tú te congregas? ¿A qué iglesia perteneces? ¿Cuántos son? Recuerde que cuando ven esa pregunta, ¿cuántos son? Usted dígale, somos uno. Somos uno. ¿Y a qué iglesia? Pues a la verdadera, a la única,
que es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, no es el Papa de Roma, no es ningún pastor. La cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Él es su Salvador y Él es el que manda. Manda y puede. Y aquí el apóstol Pedro, después que habla de todo eso, dice en el verso 15 que debemos de entender que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea, la paciencia de Dios, la razón por lo cual Él ya no ha enviado a su Hijo a unirse con la iglesia para que los juicios de Dios caigan sobre la tierra y sobre los hombres impíos, es porque Dios es el Dios de toda paciencia. Él es paciente porque Él no quiere que nadie se pierda. O sea, podemos concluir que es la oportunidad que Dios está dando. ¿Ok? Y dice, tened entendido, verso 15, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Escuchen bien, verso 16. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas. Casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Yo quiero hacer énfasis en esta palabra. Algunos tuercen las escrituras. Me llamó la atención para explicar esta palabra, y ya mismo le digo por qué. ¿Qué es torcer las escrituras? Yo puedo tener en mi imaginación un mensaje que fue preconcebido por mí para aplicarlos a ustedes y al que me esté escuchando. Pero recuerden que es un mensaje preconcebido por mí, no un mensaje de una palabra que Dios me ha revelado. Pero como yo quiero traer esta palabra que yo la tengo en mi mente, yo me busco alguna escritura que yo la pueda relacionar con ese mensaje que yo quiero dar. Y usted me va a ver que yo estoy tratando de decirles a los oyentes que la Biblia dice lo que la Biblia no dice, porque quiero acomodar lo que yo he pensado a las escrituras, y eso es torcer las escrituras. ¿Por qué yo digo esto? Eso se está dando en muchas congregaciones a nivel mundial, en los videos que uno ve por YouTube. Y ahí yo estuve viendo un predicador, yo no sé si era evangelista, pastor, pero un pastor, un predicador de esos bien fogosos. Y el tema que él quiere traer es el tema de la idolatría. ¿Ok? Es el tema de la idolatría. Y él está diciendo, y quiere decir, que no solamente aquellos que se postran delante de una imagen, sea de yeso, de madera o de la que sea, un crucifijo, esos nada más no son idólatras. Hay otros idólatras que están dentro de las congregaciones. Él dice que son aquellos que idolatran a los pastores.
¿Cuál escritura él ha citado para justificar lo que él está hablando? Lo que él quiere transmitir, yo no estoy diciendo que está mal, porque los hay. Hay tanto hombres como mujeres en las diferentes congregaciones a nivel mundial que adoran a sus pastores. Pero hay que tener cuidado, escúcheme bien lo que le voy a decir, porque todo aquello que nosotros ponemos en primer lugar, nos convertimos en idólatras. Eso es un ídolo para mí, aquello que yo puse en el lugar de Dios. ¿Ok? Y hay una confusión porque se creen que cantar alabanzas a Dios, eso es adorar. Estamos bien equivocados. El que crea eso está equivocado. En el viejo pacto había una forma de adorar, pero en el nuevo pacto, y que ese pacto, según Isaías 42 y verso 6, es Cristo Jesús. Cuando él está hablando con la mujer samaritana, capítulo 4 del Evangelio de Juan, la mujer samaritana le dijo a Cristo, nosotros adoramos en este monte. Le trajo el tema de la adoración. Y ustedes adoran en Jerusalén, le dijo la mujer samaritana. Ahí Cristo le dijo, mujer, créeme, que la hora viene y ahora es. Y antes de seguir hablándole, él le dijo, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros los judíos adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. ¿Sí? Esto tiene una explicación. Y ahí Jesús comenzó a hablarle, continuó hablándole de la adoración y le dijo que Dios era ¿qué? Espíritu. Y Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, Cristo lo que está queriendo decir es que en el viejo pacto para adorar a Dios había que ir a Jerusalén. Ella tenía razón. Al templo físico. Que los samaritanos y los judíos que estaban ahí mezclados con los sirios, que eran los samaritanos que estaban ahí, adoraban en un monte llamado Jerezín, porque judíos y samaritanos no se llevaban. Y Jesús le dijo, mujer, la hora viene y ahora es. Quiere decir que Jesucristo establece que para adorar a Dios usted no tiene que ir allá ni acá. La adoración de nosotros hacia Dios tiene que salir de nuestro espíritu que esté relacionada con la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo Jesús. Y escúchenme bien. La adoración sin la obediencia no es adoración al único merecedor de toda gloria y honra. La palabra adorar o adoraremos aparece por primera vez en la Biblia cuando Abraham, en obediencia a lo que Dios le pidió, iba con su hijo Isaac, que ya estaba grande, mayor. ¿A qué iba Abraham? Al monte Moriah, a sacrificar a su hijo, porque Dios se lo había pedido.
Cuando vio de lejos el lugar donde tenía que llegar con su hijo Isaac, Isaac le había preguntado: papá, aquí está la leña, el fuego, pero ¿y el cordero para el holocausto? ¿Qué le dijo Abraham? Hijo mío, Jehová Jireh. ¿Qué quiere decir? Jehová proveerá. Y cuando cogemos este tema, ahí podemos hablar mucho sobre la fe. Y cuando Abraham vio el lugar donde él tenía que sacrificar a su hijo, Abraham no iba solo con su hijo, sino que llevaba algunos de los siervos de él también. Y cuando vio el lugar, le dijo a los siervos: espérennos aquí. Mi hijo y yo iremos y adoraremos y volveremos. Ahí es donde por primera vez aparece esa palabra en la Biblia. Ahora pregunto, ¿iba Abraham al monte Moriah a cantar algunas alabanzas? No. ¿A qué iba él? A sacrificar a su hijo en obediencia a Dios, que se lo había pedido. Pero miren lo que es la fe. Como Dios le había prometido ese hijo a Abraham, que es el hijo de la promesa, Isaac, y le dijo que de ese era que iba a salir la nación, porque Abraham tuvo dos hijos. Uno fue Isaac, que es el hijo de la promesa, pero el primero que tuvo Abraham fue Ismael, que fue hijo de la esclava. Ese nació según la carne. Pero Isaac nació conforme a la promesa de Dios. Cuando usted lee el libro de Gálatas, Pablo dice que todos los creyentes somos como Isaac, somos hijos de la promesa. Fíjese que Abraham dijo: mi hijo y yo iremos y adoraremos. ¿Por qué él dijo que iba a adorar cuando él lo que iba era a sacrificar a su hijo? Porque Abraham le dijo que iban a volver, porque Abraham le había creído a Dios en la promesa que él le había dado acerca de su hijo. Y Abraham creyó que aunque él matara a su hijo, Dios se lo tenía que resucitar, porque Dios no era embustero. Y Dios le había prometido que de Isaac era que iba a salir la nación de Israel como testigo de Dios en la tierra. Y eso usted lo puede confirmar en Romanos capítulo 4. Usted lo lee, ahí usted va a confirmar que lo que yo estoy diciendo es bíblico. Es bíblico. Por eso hay que tener cuidado de no estar confundido en cantar alabanzas y en adorar a Dios. Repito, si no hay obediencia a Dios, no puede haber adoración. Cuando nosotros que estamos escudriñando la Biblia y hemos descubierto que dentro del llamado pueblo de Dios hay muchos mandamientos de hombre, mucha imaginación humana manifestándose,
nosotros hemos ido renunciando a todo aquello que no está establecido por Dios, que no está en el plan original de Dios. Y cuando nosotros vamos renunciando para caer en lo que es, nosotros estamos en una posición de adorar a Dios. Y este predicador viene y coge esta escritura que está en Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3, donde la madre de Samuel se llamó ¿cómo? Ana. Y Ana era estéril. Y para una mujer hebrea, no poder tener hijos, lo consideraban como una maldición. Y ella, delante de su esposo, se inclinó, cayó de rodillas y comenzó a orar, pero no en voz alta. Estaba orando porque Ana derramó su corazón delante de Dios. Y esa oración que ella hacía era que le estaba pidiendo a Dios que ella pudiera tener no un hijo. Ella le especificó un hijo varón. Que si Dios le concedía esto, esa petición, ella se lo iba a entregar a Dios para el servicio de Dios. Su esposo la vio orando, pero como no la escuchaba, la tildó de que estaba ebria. Y él le dice, digiere tu vino, o sea, pasa esta bojachera, muchacha, que está. Ella le dijo, no, yo no estoy ebria. Yo he derramado mi alma delante de Dios. Le dijo lo que le había pedido a Dios. Entonces su esposo le dijo, pues, ve en paz y que Dios te conceda lo que le has pedido. Cuando Samuel fue destetado, porque Dios le concedió la petición a Ana, dio a luz a Samuel. Ese nombre, Samuel, lo que significa es Jehová salva, o Jehová es mi salvación. Cuando llegó el momento, el tiempo preciso, ella entendió que ya ella tenía que cumplir la promesa de Dios y fue y lo llevó al templo físico donde había un sacerdote que era el responsable de ministrar la palabra correcta al pueblo, pero que el sacerdocio, cuando el sacerdote Elí se estaba dando cuenta que sus hijos estaban haciendo las cosas fuera del orden de Dios, no los corregía. O sea que él fue copartícipe de lo malo que estaban haciendo sus hijos. Él era una persona obesa, y aquí nos tiene que llamar la atención, porque yo le he dicho a ustedes muchas veces que en Proverbios capítulo 20 y verso 27 dice lo siguiente: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Y cuando Samuel, Ana lo llevó al templo, lo dejó allí bajo la custodia de este sacerdote, y dice que Samuel ayudaba, ministraba. Pero aquí hay algo bien importante y tenemos que tener cuidado cómo leemos para no torcer las escrituras.
Aquí dice, y lo va a leer en el capítulo 3 de Primera de Samuel, que antes de que la lámpara de Jehová se apagara, ¿quién era la lámpara de Jehová? Pues Elí. Por eso le cité a Proverbios 20:27. O sea, antes de que Elí muriera, Dios llamó a Samuel. Y cuando Dios llama a Samuel por primera vez, que estaba durmiendo en el templo, se levantó y corrió para donde estaba Elí. Y le dijo, heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y él le dijo, yo no te he llamado, vete y acuéstate. Eso sucedió por 3 veces, pero escúchame bien, tenemos que leer con cuidado. La Biblia dice en el capítulo 3 que Samuel todavía no conocía a Dios y que la palabra de Dios no le había sido revelada. Esto tenemos que entenderlo. ¿Cuántos hay hoy en la casa de Dios congregándose, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad, y no conocen a Dios? No conocen el plan de Dios. Y están sirviéndole a Dios por medio de la imaginación, haciendo programas, inventándose mensajes que se originan en su mente y no mensajes que no son revelados por el Espíritu Santo. Y esto lo tenemos que tener claro porque este predicador le está diciendo a Samuel que era un idólatra, porque él idolatraba a Isaí, para traer eso de que hoy hay hermanos que idolatran a los pastores. Eso es lo que quiere decir esa Biblia, la escritura aquí, que capítulo 3. ¿Por qué Samuel fue corriendo por 3 veces donde Elí? Porque la Biblia dice que Samuel no conocía a Dios y que la palabra de Dios no le había sido revelada. Cuando esto sucede por 4ª vez, ya Samuel estaba advertido por Elí, que Elí le había dicho, vete y acuéstate. Si te vuelven a llamar, no tienes que venir donde mí. Lo que tú vas a decir, heme aquí, Señor, habla que tu siervo escuche. Cuando sucede por 4ª vez que Dios llama a Elí, pues ahora, cuando Samuel es llamado por Dios por 4ª vez, ahora Samuel no va donde Elí. Ahora Samuel le dice, heme aquí, Señor, habla que tu siervo escuche. Ahí Dios ahora comienza a hablarle a Samuel. Y como ya Dios había dicho que tanto Elí como su casa iban a perecer por causa de que el sacerdocio había caído en corrupción. Esto es serio. Esto es serio para el día de hoy, para la verdad presente. Y antes de que la lámpara de Jehová, me gusta repetir esto, se apagara, Dios llamó a Samuel. Samuel vino a ser el último de los jueces del pueblo de Israel, porque Samuel juzgó al pueblo de Israel, pero fue la persona que Dios usó para introducir la línea de profetas en el pueblo de Israel. Es decir, que Samuel fue el último juez y pasó a ser el primer profeta. Entonces, ¿cómo yo voy a coger esa escritura para decir que Samuel era un idólatra? Porque cuando Dios lo llamó, cogió para donde él. Y eso es torcer las escrituras en un mensaje que yo estoy trayendo de mi propia imaginación
para que la Escritura diga lo que la Escritura no dice. Eso es torcer las Escrituras. Eso es torcer las Escrituras. Y por eso es que Pedro, hablando de los escritos de Pablo, dice que hay muchas cosas que Pablo escribió que son difíciles de entender, los cuales indoctos. ¿Qué es un indocto? Uno que no está preparado, que no sabe. Se las inventa, saca un mensaje de la manga, como decimos aquí en Puerto Rico, y tira para adelante. Leen un versículo bíblico y pegan a predicar, y lo menos que habló fue de ese versículo bíblico. Uno que no está capacitado, donde uno de los consejos que Pablo le da a Timoteo para todo aquel que quiera ser obispo, que es lo mismo que pastor, tiene que ser una persona apta para enseñar, o sea, que esté preparado, que sea un buscador. Pablo dice a Timoteo, no un neófito. ¿Qué es un neófito? Es uno recién llegado. Vamos a ponerle el ejemplo aquí con Edwin, que va poco que llegó con su esposa. Y le diga a su esposa, vamos a abrir una obra aquí donde vivimos. Y comienza allí en la casa con un grupo de personas. ¿Qué le va a enseñar si es un principiante? No un neófito, porque un neófito, si lo hace, el espíritu de Satanás es el que se va a manifestar. Fíjeme bien lo que le voy a decir. ¿Cuál fue la maldad que se encontró en Satanás? Era un ángel de luz. Quiso ser igual a Dios. El orgullo se envaneció. Y aquí lo que tiene que brotar desde nuestro espíritu por los poros es la humildad. Porque Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. De corazón. Yo quise traer esto para que tengamos cuidado. Para seguir y poder seguir el consejo que dio Pablo, que en una dijo, óiganlo todo, pero que tengan lo bueno y lo que no sirve, deséchalo. O sea, yo tengo que tener un conocimiento de la verdad para poder separar lo que no es verdad de la verdad. Y si somos parte de la iglesia que dice Pablo a Timoteo que es columna y baluarte de la verdad, tenemos que entender que la verdad, y por mantenernos en ella, hay que pagar un precio, no para ser salvos. El precio es que muchos nos van a rechazar. Muchos van a decir, esta gente se cree que se lo sabe todo. Y nosotros le debemos una fidelidad, pero es a Dios, no a ningún hombre. ¿Quién se atreve hoy a pararse frente de un pastor y corregirle en ciertas cosas que estén mal, que estén predicando mal? ¿Por qué? Porque la figura del pastor se ha puesto en el lugar que Dios no lo ha puesto. El ser pastor es una función, y el que Dios haya llamado para el pastorado no deja de ser un miembro del cuerpo de Cristo. No es alguien aparte, no es alguien aparte que tiene que tener el mejor carro, que tiene que vestir mejor que los demás. Ese no fue el ejemplo y la enseñanza que dio Cristo y los apóstoles. Y si nosotros seguimos creciendo como nos aconseja Pedro en su segunda carta,
que crezcamos en la gracia de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese crecimiento es para que podamos discernir, porque mientras más cerca estamos del día final, el engaño va a ser mayor. Va a ser mayor. Y cuando yo escucho este mensaje que está diciendo este predicador, bien fogoso él, cuando me viene a citar la escritura que citó, que es 1 Samuel capítulo 3, pero ¿cómo él va a relacionar y decir que Samuel era un idólatra porque cogió donde Elí? Si la palabra es clara que dice que Samuel, aunque vivía en la casa de Dios, que era el templo físico, donde estaba el sacerdote, no conocía a Dios y que la palabra de Dios no le había sido revelada. Por favor, le voy a decir yo amén a un disparate como está diciendo este predicador. Entonces, el asunto es que no solamente lo oigo y lo veo a él, sino que yo veo al grupo de la iglesia que lo está viendo y escuchando, haciendo gestos con la cabeza, aceptando lo que se está diciendo. No es que en decir que hay creyentes que idolatran al pastor, sí, eso es verdad, pero no me coja la escritura para decir que Samuel era un idólatra, porque ahí lo dañó. Estos son de los que tuercen las escrituras, que no hay una revelación del plan de Dios. Se imaginan un mensaje que sale de su mente y, repito, buscan una escritura donde ellos puedan acomodar en la Biblia lo que ellos quieren decir. Y la iglesia no está para eso. Nosotros tenemos que acomodarnos a lo que Cristo tiene establecido en su iglesia. En su iglesia. ¿Ok? Esto es y en Efesios 4 hay una palabra que la hemos leído muchas veces y la conocemos. Y antes de ir a Efesios 4, voy a leer en 2 Timoteo capítulo 2, del verso 12 en adelante. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermano, nosotros tenemos una responsabilidad, cada uno de nosotros, delante de Dios. Tenga cuidado con los sentimientos que nos traicionan, nos engañan. Y nosotros, si estamos seguros de que estamos recibiendo una palabra que es la correcta, no es simplemente para nuestro propio bien. Es recibir esa palabra que se haga vida en nosotros. Y luego, al que usted y yo veamos que está equivocado, sea papi, sea mami, sea mi hijo, sea algún familiar, y que esté sirviéndole a Dios en un sistema denominacional, que están viviendo bajo mandamientos y normas de hombre, estamos llamados no a convertirlos, sino a decirles la verdad y decirles: tú estás mal. Pero tenemos que estar preparados para probárselo por la palabra. ¿Ok?
Esto no es para nosotros nada más. Pablo le dijo a Timoteo: lo que tú viste, has oído en mí, esto te encargo, para que tú hagas lo mismo con hombres que sean idóneos, para que estos a la vez sigan enseñando a otros. Esa es la palabra del discipulado que vemos en Mateo 28, versos 18, 19 y 20, donde Jesús da la gran comisión. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto vaya y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. He leído unos comentarios de algunos comentaristas que dicen que esto que le voy a decir ahora, en el verso 19, no están en los escritos originales y que ese texto fue añadido por la Roma Católica. El texto es bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el verso 20 dice: enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado que guarden. ¿Por qué yo llego a la conclusión de que en ese versículo fue añadido? Porque cuando usted comienza a leer el libro de los Hechos, usted va a ver los que se convertían y eran bautizados. ¿En el nombre de quién era que bautizaban los apóstoles? En el nombre de Jesús. Usted no va a encontrar un bautismo en las aguas por los apóstoles en el libro de los Hechos completos, los 28 capítulos, donde bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo va a encontrar. Entonces yo tengo que llegar a la conclusión que si ese versículo 19 es correcto, entonces los apóstoles fueron unos desobedientes. ¿Me entendió? No va a encontrar un bautismo. Y aquí dice Pablo que los que quieran vivir piadosamente es estar de acuerdo con todo lo que tiene que ver con la piedad, o sea, con lo que Dios tiene establecido. Porque yo no quiero ir a un lago que esté con azufre y fuego al final. Yo creo en la eternidad, pero es en la eternidad, en la Nueva Jerusalén. Y nunca se deje que el desánimo lo coja porque somos poquitos. Porque cuando el Espíritu llevó a Juan y le dijo que mirara, lo primero que Juan vio y se asombró fue la grande ciudad. Era grande, pero cuando ahora Juan va a ver lo que es la novia del Señor, que es la esposa de Cristo, dice que vio la santa ciudad. Hay una diferencia en que aquella es grande con esta que es santa. Y la que es santa, esa es la novia del Cordero, la iglesia. Y en el mundo entero hay 3 religiones que son las más grandes del mundo. Una es la institución católica, apostólica y romana. Otra es la musulmana. La tercera se me olvida. Pero son 3. 7 millones y pico tiene la institución católica a nivel mundial. ¿Ah? ¿La qué? Entonces, ¿usted quiere estar en la grande o en la santa? ¿Ok? Ahora, si nosotros queremos vivir esta vida que es Cristo Jesús,
Tenemos que estar dispuestos a pasar persecución. Usted no busque aplausos de nadie. Usted no busque aceptación de nadie por usted servirle al Señor Jesús. Inclusive a Cristo en una lo vinieron a alabar y le dijo: yo no busco la gloria que viene de los hombres, yo busco la gloria que viene del Padre. El apóstol Pablo, cuando se encontró con los Gálatas, que fue una iglesia que él fundó, eran hijos espirituales de él. Cuando él supo que después que habían creído en Cristo, comenzaron a creerle a unos judíos ortodoxos y comenzaron a mezclar la gracia con la ley, ¿cómo fue que Pablo le dijo: si yo fuera esclavo de los hombres, dejaría de ser siervo de Cristo Jesús? Pero por cuanto yo no soy esclavo de los hombres, yo les voy a hablar como les voy a hablar. Y le habló como le tenía que hablar. Que ahí es donde él, cuando supo lo que habían, el desvío que lograron tener, y esto no fue para los Gálatas, el día menos pensado a su casa va a llegar un adventista, un testigo de Jehová, otro hermano de otra congregación, o se lo va a encontrar en el supermercado. ¿Y dónde te estás congregando? Pero la iglesia tiene que tener un nombre. Pues no te lo estoy diciendo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y todas esas oportunidades no las desprecie. Esas oportunidades para que usted y yo ministremos la verdad. ¿Ok? Ministremos la verdad. El síndrome de la foca no puede estar en nosotros. Es que cuanto disparate habla un predicador por allá, allá están los hermanos aplaudiendo. Es el síndrome de la foca. De la foca. El amén es otra cosa. ¿Qué quiere decir el amén? Así será o así sea. O sea, estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Usted tiene que saber dónde va a poner el amén. Tiene que saber dónde va a poner el amén. Por eso es que hay predicadores, pastores, que cuando ven y escuchan a la iglesia que está en silencio, los obligan, los presionan. Bueno, pero ¿cuántos dicen amén? Ustedes están, ¿qué pasa? Bueno, y todo tiene su tiempo. Si yo estoy ministrando la palabra, este es el tiempo de yo ministrar, y usted que está ahí, escuchar y analizar. Juzgar la palabra que yo estoy ministrando y juzgarme a mí también. Como dice Pablo en 1 Corintios 14. Porque repito, a medida que se acerca el día final, el engaño va en aumento. Hoy hay congregaciones donde no ven un milagro de sanidad, están en desesperación. Por eso es que se le va a hacer fácil al falso profeta engañar a muchos creyentes, porque desde hace tiempo están detrás de las señales y los milagros. Y una de la aparición del falso profeta es que va a recibir un poder, pero no de Dios, del diablo, para hacer milagros. Inclusive va a imitar al profeta Elías. Cuando el profeta Elías desafió a los falsos profetas, ¿cuál fue la condición que puso Elías? Vamos a orar y el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios, y a ese le vamos a servir. O sea, si el Dios de ustedes responde con fuego, pues yo me voy con ustedes. Fue lo que le quiso decir Elías. Vamos a adorar a ese Dios.
Tremenda prueba que puso. Pero Elías estaba seguro, claro, que el verdadero Dios era el de él. ¿Ah? Y los falsos profetas, 400 en un total, después cogió 400 más. Dice que hasta se cortaban la carne desafiando a su Dios para que derramara fuego. Y Elías cogió el altar de él, del sacrificio, le puso leña y después, mire qué cosa, en vez de llenarle con gasolina, lo que hizo fue que lo llenó a vueltas redondas de agua y de mucha. Todo lo contrario. Cuando Elías clamó a Dios, vino el fuego y se consumió la leña y todo aquello y el agua y todo. Es el verdadero. Entonces Elías cogió y mató a todos los falsos profetas. Pero hay que tener cuidado porque después de ese milagro que se atrevió a tomar la iniciativa y poner las condiciones, le vino el comentario que había una mujer llamada Jezabel que prometió matarlo a él como había matado a los profetas. Patitas para que te quieran. Se fue bien. Y uno dice, pero ¿cómo es posible esto? Hermano, esto está escrito. Esto está escrito porque Dios quiere darnos a entender que nosotros somos frágiles. El ser humano es frágil. Y que si hay un milagro, por grande que sea, no lo hizo el hombre, lo hizo Dios. Por eso no podemos poner la mirada en el hombre. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañados y siendo engañados. Eso va a tiempo que se está dando. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Ya, Pablo se atrevió a decir eso a Timoteo. Lo que tú sabes, que aunque te dejé en Éfeso para que fueras pastor, tú lo has aprendido de alguien, y ese fue Pablo mismo. Entonces le aconseja que persista en lo que ha aprendido y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Esta traducción hay para la salvación. La correcta es la cual te puede hacer sabio en la salvación, porque yo por saber las Escrituras no es que soy salvo. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero la Escritura me es favorable a ti y a mí para crecer por medio de ella en la salvación que ya tenemos. Amén. En la salvación. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Ahí para lo que son buenas las Escrituras, pues para enseñar son buenas, pero hay otros que no les gusta cuando dice aquí que para corregir. Cuando alguien me viene a corregir a mí, mira, estás haciendo esto mal, como que el ego se molesta. Y la corrección que viene para nosotros de parte de Dios es porque en Hebreos dice que Dios al que ama ya lo corrige. A todo aquel que trata como a hijo, y al que Dios no corrige es porque no es hijo de él. Y como somos hijos de Dios, pues Él nos quiere que nos mantengamos en el camino correcto, en la visión correcta.
Y que cada día este crecimiento que Dios nos está dando sirva, repito, no para nuestro propio bien, sino que somos parte de la iglesia de Jesucristo que está diseminada en el mundo entero. Y que tenemos que ser en el lugar donde estamos, donde vivimos, columna y baluarte de la verdad. Una columna, y Heriberto ahí puede ministrar sobre esto, que es contratista. No te voy a cobrar por el anuncio, tranquilo. ¿Para qué los carpinteros hacen una columna en una construcción? ¿Qué trabajo es el que va a hacer esa columna? Para el soporte, le van a poner un peso ahí. Y esa columna tiene que estar bien construida desde la zapata. El baluarte es lo que yo nunca he podido entender. Yo no sé si es la viga, porque esas columnas hay que trancarlas con una viga. Luego ahí viene la torta y cada cual está haciendo su fuerza. La casa que no tenga buen fundamento, usted le puede hacer buenas columnas, buena torta, pero por eso, hermano, termino con Mateo 7, que es una escritura muy conocida, verso 21, donde Cristo dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Ok? Entonces Jesús continuó diciendo: el que oye mis palabras y las hace, las pone por práctica. Le voy a decir a quién lo voy a comparar. Lo compararé a un hombre prudente. ¿Verdad que Mateo 25 habla de 10 vírgenes? Unas eran prudentes y las otras eran insensatas. Pues a mí Cristo me da la contestación de las 5 insensatas y de las 5 prudentes cuando leo Mateo 7. Jesús dijo: el que oye mis palabras y las pone por práctica, le voy a decir a quién lo voy a comparar. Lo compararé a un hombre prudente que fue a edificar su casa y puso el fundamento sobre la roca. Vino el río, sopló el viento con ímpetu, pero la casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Y quién es el fundamento? Cristo. Lo es todo, en todo. Pablo dice en 1 Corintios 3 que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Y cuando le escribe a los colosenses, dice que Cristo es el todo en todo. Cristo es la roca, Cristo es el fundamento, es la piedra angular, es la piedra cimera, lo que nosotros le llamamos una casa acá la torta, porque Él es la cabeza de la iglesia. Es la piedra angular que unió en la cruz con su muerte a judíos y gentiles. Los hizo uno. Un solo y nuevo hombre. Entonces, el que oye mis palabras, dijo ahí en Mateo 7, y no las practica, pues lo compararé a un hombre insensato que fue a edificar su casa y puso el fundamento sobre la arena. Cuando la casa está fundada sobre la arena, si viene un río crecido y le da, la va a virar patas arriba. O si viene un viento fuerte. Y esa casa, ahí se refiere a nuestra vida espiritual. A la iglesia que es la casa de Dios según Hebreos capítulo 3. Esto no es para mí nada más, esto es para cada uno de nosotros. Y esos hermanos que nos están escuchando, que escudriñen las escrituras, que la escudriñen porque estamos en tiempos de restauración. Dios en el día de hoy necesita no solamente adoradores, sino que necesita reformadores. Cuando usted lee el libro de los jueces en adelante, por ahí para abajo, el libro de los reyes, usted se va a encontrar que eran reformadores, ponían las cosas en el orden que Dios quería, pero claro, después se desviaban, muchos de ellos, la mayor parte de ellos. Y Cristo vino a reformar, que eres la verdad, y a explicar cómo era la cosa.
en el deseo y el corazón de su Padre. Y nosotros hoy tenemos que crecer espiritualmente porque estamos en tiempo de que, como dijo Pedro, que el juicio de Dios comienza ¿por dónde? Por la casa de Dios primero, y esta es la iglesia. Y nosotros tenemos que ayudar a muchos hermanos que están siendo engañados. Y usted tiene que estar preparado, porque si usted se encuentra con un pastor, un evangelista, olvídese del título que tenga. Usted y yo tenemos que estar preparados para hablarle la verdad en amor, pero con seguridad de lo que estamos hablando, que podemos probárselo por la Biblia. Amén. Así es que saludamos a todos los hermanos que se han conectado. La iglesia le manda un abrazo a la distancia. Que la paz de Dios sea con todos. Nos vemos el domingo. Le voy a pedir a Juan que se ponga de pie y ore por los alimentos. Vamos a orar todos.